10:30 de la noche en todo el país y acá continuamos en La Expiación Radio. Exactamente. Y bueno, Nobleza Obliga, como acotó nuestro operador, sí, Hilda Lizarazu con Man Ray, pero la nombramos a Hilda porque estamos homenajeando a las mujeres en el mes de la mujer, así que por eso la presentamos a ella, pero sí, por supuesto, con Man Ray. Y ahora tenemos la entrevista de la noche, que bueno, quería que me cuentes un poco, si tenés por ahí, a quién vamos a entrevistar, cómo se llama la película. La película es Cómo funcionan casi todas las cosas y es la ópera prima de Fernando Salem, que además fue guionista de esta película. Sus protagonistas, Verónica Jerez, Pilar Gamboa, Esteban Bigliardi, Rafael Spreberburg, bueno. Que entrevistamos la semana pasada. Sí. La película ya la hemos comentado para quien esté escuchando los programas, ya la hemos comentado, hemos pasado un spot que han hecho y bueno, brevemente me podrás contar de qué se trata. Bueno, Celina es una chica que vive en un pueblo de San Juan, tiene una vida bastante rutinaria trabajando en una caseta de peajes y en un momento una situación familiar que le trastoca un poco la vida, que es la muerte de su padre, hace que un poco se le redefinan los esquemas, el que se replantee esta vida rutinaria que lleva y quiera viajar a Italia, se le enciende este deseo de viajar a Italia a reencontrarse con su madre que los dejó cuando ella era muy chica. Bueno, también tiene un noviazgo ahí que no va medio ni para atrás ni para adelante. Son como muchos factores que, bueno, que se conjugan y hacen que esta chica tome la decisión. Pero bueno, acá hay una renuncia a un trabajo y hay que conseguir el dinero para poder lograr este ansiado viaje. Y entonces ella decide presentarse a un lugar donde se venden unas enciclopedias que llevan el título, que es justamente de la película, cómo funcionan casi todas las cosas, y ella entonces comienza a este nuevo trabajo en el cual, bueno, va a intentar lograr este objetivo de encontrarse con su mamá. ¿Te parece si le invitamos a Fernando que nos cuente un poco más? Sí. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo están? Gracias por llamar. No sé si nos queda alguna pregunta, porque ya la película se estrenó hace un par de meses, por diferentes circunstancias no hemos podido conversar, igual la promocionamos, pero bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista tan tarde, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes por llamar, y no es tarde porque la película se sigue dando, así que seguimos promocionándola y estamos recontra felices con poder hablar con ustedes. Me parece, aparte, que es un momento propicio por lo que se da en el Malva, ¿no? Por lo que pasa en el Malva, que es esa charla que tenés vos junto a un guionista, junto a un actor, junto a algún musicalizador, no sé con quiénes has estado también, pero conversando con la gente y se da un intercambio que hablamos hace un rato que es muy lindo, muy fructífero. Sí, está buenísimo esto por suerte, a partir de haber ganado el premio de Mejor Director y Mejor Guión del Festival de Mar del Plata. Exacto. Fernando Peña, que es el programador del Malva y que fue docente mío de Historia del Cine, programó la película, sabemos que le gustó mucho, y a partir de ahí, desde hace 5 meses, que voy todos los sábados, me pongo una camisa y voy para el Malva, y siempre voy con algún actor, o la directora de fotografía, o el músico, como dijiste, o quien fuera, porque vienen solos porque también estamos como ansiosos por disfrutar de la peli con la gente, y lo que se da después es una charla que está buenísima con el público, donde nosotros contamos, depende de quién sea el invitado, alguna otra cuestión de la película, y la verdad es que la gente al principio, cuando yo presento, digo, bueno, gracias por venir o lo que fuera, está como que no sabe qué va a ver, pero la verdad es que después, cuando les veo las caras después de la película, hay algunos que están conmovidos, otros que están emocionados, y les ves la cara como de felicidad, y se da un intercambio que bueno, al ser mi primera película es la primera vez que lo veo, pero se da un intercambio buenísimo con el público y aprendemos mucho. Aparte de la gente como que no se quiere ir, quiere seguirte preguntando, incisiva, te cuestiona, te pregunta, y eso está muy bueno, eso es muy bueno, la verdad. Sí, creo que es algo que yo como espectador agradezco, y siempre trato de ir a las funciones donde van los directores desde que estudio cine. Sí. Y la verdad es que uno se lleva algo más, ¿no? Más allá de la película, se lleva conocer a la gente que trabajó,
no idealiza tanto el rol del director y no es tanto un artista, sino es un tipo como uno. Y la verdad es que está bueno porque mismo muchas veces los espectadores nos dicen interpretaciones que ni siquiera a nosotros nos hubiera ocurrido, así que en principio ahí aprendemos y nos llegamos a quedar el sábado pasado hasta 2 horas hablando con gente de cine que vino y nos quedamos 2 horas ahí afuera del Malva en las escaleras charlando, así que está buenísimo. Bueno, recordemos que que fue Vero Jerez, creo, la protagonista la semana pasada. Sí, estuvo Vero, que justo coincidió. Con que ganó el premio a la mejor actriz del Festival de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. Y también tuviste una semana, muy buena, porque aparte fuiste nominado como mejor ópera prima, y nada más ni nada menos que a nuestro galardón mayor, que son los premios Cóndor. Sí, ópera prima y guión. Estamos nominados en esas 2 ternas, que para nosotros es súper importante que los críticos cinematográficos nos hayan puesto con re lindas películas en esas ternas, así que ya estar nominados está bueno, siempre uno dice lo mismo, pero la verdad es que está buenísimo que una película que empezó de tan atrás, ¿no?, de tan pequeña, haya llegado a tener un reconocimiento de los críticos. Para nosotros es súper importante. Sí, la verdad que es merecida, súper merecida me parece. Y bueno, antes que nada te quería preguntar algo que destaca muchas críticas, que es cómo llegaste a reunir elencazo. Yo veo acá que no sos muy cercano a los castings, te parece un poco frívolo, y recurriste a ver obras de teatro. Sí, básicamente no sé si es tan frívolo, sino más tímido, ¿no? Porque siento como muy antipática, es como una especie de entrevista laboral, es como tomar una entrevista laboral a un poeta, ¿viste? Y pedirle que te escriba un poema rápido y quede el trabajo o no. Y la verdad es que el trabajo del actor es un trabajo muy sensible y un poco por timidez mía o un poco por incapacidad o vaya a saber por qué, me siento muy incómodo cuando estoy tomándole una prueba a un actor, porque, no sé, el actor es como un malabarista, ¿viste? Es alguien que hace algo que yo soy incapaz de hacer y cualquier cosa que haga me parece sorprendente, entonces le tengo como mucho respeto y lo que hice fue lo que vos decías, como no teníamos tanta plata, empecé a ir al teatro. En la escuela de cine tenía una materia que se llamaba Teatro Argentino y nos enseñaron a ir al teatro y a empezar a buscar en otros circuitos y empezar a ver, y la verdad es que me empecé a formar como espectador de teatro dentro de mi presupuesto, mis posibilidades, sí, lo que me permitía. Y ahí empecé a ver un montón de gente recontra talentosa y que bueno, a los que me acerqué, contactándolos por Facebook y contándoles un poco cuál era el proyecto. Y me encargué de hacer un librito que justo lo tengo acá enfrente en mi biblioteca, que es como el guión y la propuesta estética, y nos gastamos ahí unos mangos en alcanzarles una linda versión del guión encuadernada a los actores, y por suerte engancharon. Les gustaba y cada uno que decía que sí ayudaba para que el próximo dijera también que sí, porque ya estaba garantizado Rafael Spregelburg, o estaba garantizada Marilu Marini o Esteban Bigliardi. Entonces eso iba haciendo como una especie de cadena de garantías de que bueno, que si había dicho tal que sí, bueno, quizás no era un mal proyecto. Bueno, justamente Rafael Spregelburg hace 2 semanas atrás, cuando lo entrevistamos, dijo que le bastó leer un poco el libreto y que vos le dijeras cuál era tu idea, y supo que eras un tipo que sabías lo que hacía. Así lo dijo él, que sabías lo que hacías, que eras muy seguro, y eso a él lo hizo aceptar enseguida. Eso es lo que él dijo. Mira que bueno, no lo sabía, yo lo recontra admiro, sí, de verdad. Y la verdad es que tuve la fortuna, y no es una falsa modestia, tuve la fortuna de poder dirigirlo. Y cuando llegó al set, Rafael era como toda una cuestión medio tensa, porque claro, uno también como director a veces le tiene miedo al actor, no va a saber para qué lado va a salir, y él había llegado a San Juan en avión, y a las 2 horas ya estaba filmando y aprendiéndose unos textos larguísimos que los dice de un tirón, sí, y poniéndole una sensibilidad a las escenas que yo no sabía qué decirle, porque la verdad es que lo hacía tan bien que quedaba mal decir que la primera toma estaba perfecta, pero la verdad es que lo hizo bien. Así que bueno, porque yo me acuerdo de haber estado contándole la película a Rafael mientras lo ayudaba a desarmar el set, digamos, su puesta de apátrida. Qué curioso, sí, los viernes. Está ahora claro, nuevamente los viernes, sí. Sí, me dejó entrar y yo le trataba de vender la película mientras le ayudaba a enrollar unos alargues y unos cables, y había terminado de ver su obra. Pero un tipo tan humano, tan humilde, tan cercano, ¿viste? Y de la misma forma todo el elenco, son gente
que son artistas, y te das cuenta que si te acercás de forma honesta y tenés un proyecto y les hablas desde el corazón, te van a escuchar. Después hay que ver si la gente se los permite o lo que fuera, pero la verdad es que son grandes artistas y muy generosos. Bueno, Vero, también, gran merecedora del premio, me pareció también. Creo que esta expresividad que vos hablás de que la sacaste, esa sensibilidad, quizás que se la dio el teatro, quizás también, ¿no? Bueno, creo que Vero también transmitió, por momentos angustias, transmitió desde la postura corporal. Y creo que también tuviste un estupendo labor de cámara al poner esos primeros planos de Vero, y conmovía, la verdad, en sus momentos de frustración o de tristeza. La verdad que transmitió esa ternura, esa inocencia y eso que vos decís, esa sensibilidad, al igual que creo que cada uno de sus personajes que tiene la película. Sí, el caso de Vero es como muy particular y medio paradigmático, porque ella tampoco, digo, su actividad principal no es ser actriz, sino que es cantante de esta banda que se llama Pequeña Orquesta de Trovadores, y ahora canta en otro dúo que se llama Bestia, y estuve bastante tiempo sin confirmarla. Yo tenía la intuición y tenía la sensación, pero claro, uno a veces no tiene la seguridad absoluta, y ella esperó a que yo terminara de definir el casting, y la verdad es que la primera lectura con todo el elenco, con Marilú Marini, con Pilar Gamboa y Vigliardi, fue desastrosa. Siempre nos acordamos que ese primer ensayo ella le tembló la voz todo el tiempo, y la verdad es que ella se fue a la casa llorando pensando que bueno, que no había pasado esa primera lectura de guión, y la verdad es que después cuando llegamos al set nos confirmó a todos que tenía lo que se ve en la película, ¿no? Una sensibilidad increíble, una entrega. Hay un plano en el que ella deja la bicicleta y sale corriendo porque encuentra a su papá muerto, y estaba esguinzada el día del rodaje, y hizo 5 tomas y tiró la bicicleta y salió corriendo y terminó con el pie hinchado como si fuese Maradona. Pero la verdad es que eso es como un símbolo de la entrega de ella por el papel y por su carrera. Así que siempre le voy a estar agradecido a Vero por la generosidad y la valentía que tuvo en el proyecto. Creo que, bueno, que justamente por lo que estás contando y porque, bueno, por la premiación, por la respuesta de la gente también, porque creo que sin ella no hubiese sido quizás la gran película, o sí por ahí con otra actriz, pero me parece que encajó justo. Yo te digo que por momentos veía una nena que estaba sola, que estaba esperando, bueno, que estaba buscando a su mamá, y por momentos veía a una mujer que estaba decidida a buscarla, se cueste lo que cueste, a vender lo invendible para encontrarla. Entonces sí, tuvo esa combinación perfecta, creo. La verdad que te felicito por la elección del elenco. Muchas gracias. Un poco, yo creo que el trabajo del director es eso, es hacer lo que vos decías, que confluya todo de una forma armónica, que todos sientan que es su proyecto, y de alguna manera conducirlos o marcar la dirección, que en definitiva es lo que hace el director, y decir para qué lado hay que remar, porque los que reman, los que ponen el cuerpo y los que finalmente le ponen el alma al proyecto terminan siendo ellos, pero uno, digo, la tarea de uno termina siendo esto de afinar todos los instrumentos para que toquen bien, pero los instrumentos, claro, y los que ejecutan son ellos, la verdad. Sí, el que maneja la batuta es el director, en definitiva. Sí, es conducir la fuerza de mucha gente y tratar de potenciarla para pegar justo en un lugar. Pero sí, creo que ese es el don que uno puede llegar a tener como director. Y manejar las inseguridades, porque por más que yo me quiera hacer el canchero, yo no sabía cómo iba a quedar la película. Yo tenía la mejor de las intenciones, pero todos los días es jugar una final, y un día te llueve, otro día nos intoxicamos, otro día el nene estaba mal de la panza o no tenía ganas de filmar. Claro. Y la verdad es que todo el tiempo son una guerra contra imprevistos que, bueno, vos lo único que tenés que tratar de tener en la cabeza es que Celina tiene que encontrar a la mamá y que tiene que vender enciclopedias, y después tener que volver todos los días a la noche con un disco rígido con la mejor cantidad de escenas posibles. Entonces creo que eso es lo más importante en la tarea del director, tratar de estar centrado y confiar en la gente que elegiste para que te acompañe en esa travesía un poco incierta. Sí, y otra cosa importante, y la cual ahora a continuación te queríamos preguntar, es una parte importante es el elemento humano, los actores, y otra parte también importante en esta película es la locación. Fue grabada en la provincia de San Juan, y en la crítica hubo una mención de que es un lugar también un poco postergado, no tradicionalmente muy elegido para rodar películas. ¿Y qué fue lo que te motivó para seleccionar este lugar? Bueno, y también cómo fue la experiencia en San Juan
Serían Sí, claro. las dos cosas. ¿Por qué pensaste en ese lugar y cómo resultó después el estar allá, efectivamente? Mira, yo creo que de alguna manera soy un poco medio un porteño renegado que siente que cada vez que cruza la General Paz hay un universo mucho más interesante y con historias que son más dignas de contar que un guionista neurótico encerrado en una habitación. Entonces, a partir de todos los trabajos que tuve, uno de ellos fue con el papá de una novia. Él tenía una editorial y vendía enciclopedias y yo me fui a Mendoza a trabajar con él. Y un día hicimos un viaje desde Mendoza a San Juan en ese desierto que separa las dos provincias, y a partir de ahí salió esta idea de las enciclopedias y del desierto, y después tuve la suerte de trabajar bastante en Pacapaca y viajar por el país por otros motivos y empezar a conocer un poco también la Argentina un poco más profunda. Y la verdad es que, claro, ¿cómo no poner en ese desierto una historia? O sea, ¿cómo no poner un obstáculo físico como ese desierto que después metaforiza un poco la adultez o lo inhóspito que puede llegar a ser a veces la vida? Y cómo no inspirarse en la gente que hizo de ese desierto un lugar habitable, porque acá en Buenos Aires es mucho más fácil todo, pero Dios atiende acá, digamos, pero la verdad es que muchas veces en el interior las cuestiones son más difíciles, o el día a día, no sé, el viento sonda, el sol, la dificultad para conseguir agua, hace que el espíritu de la gente sea diferente. El sanjuanino es mucho más aguerrido, y la verdad es que me pareció mucho más interesante, o lo veo mucho más interesante, y por suerte la provincia nos acompañó, adoptó el proyecto, nos ayudó con lo que pudo, desde los intendentes hasta la difunta Correa, digamos, todo el mundo de alguna forma nos dio una mano como para que el proyecto se haga, y es como un agradecimiento gigante que tenemos porque el equipo fue mixto entre gente de Buenos Aires y gente de San Juan, así que los sanjuaninos también la sienten propia. Justamente en base a eso que estás hablando de las posibilidades, ¿no?, que tienen la gente de los pueblos de San Juan, por ahí no de la capital, pero por ahí los pueblitos. Yo creo que la película cuenta, una historia principal, una narración principal, que es Celina buscando a su mamá, ¿no? Pero también deja ver otras historias, otras narraciones que son también muy profundas, ¿no? Observé, ¿no?, que se repite esa ilusión de que en la capital están las facilidades, ¿no?, la manera de cumplir sus sueños. Hay una frase que me impactó mucho. Una de las señoras dice, a mí me hubiese gustado vivir en el mar. Acá, ¿qué voy a echar raíces si aquí nada crece? Sí, soy loca por el mar, dice Marilu Marini. Sí. Soy loca por el mar. Sí. Y bueno, porque ese lugar justamente se llama Talacasto, que es un lugar que está en la ruta 40, justo hay un desvío que es la ruta 141 que se abre, y hay un puestito de un hombre que empezó con un puestito chiquito, y después de a poco fue construyendo un parador con ayuda de los hermanos, y hoy es un parador hermoso que es donde grabamos. Sí. Digo, ahí no tiene señal de celular, tiene que caminar, 5 o 6 kilómetros como para enganchar la antena. Después lo mismo con el agua, tiene que traerla, lo trae un camión cisterna desde Caucete, creo que es, que le carga el tanque a él. Entonces la verdad es que eso es inspirador, porque el frío, el invierno, estar ahí, el tipo tiene su negocio, todo súper prolijo, y es un empresario. La verdad es que no le va mal porque los camioneros paran un montón, y es lindo verlo. Pues un gran tipo, y la verdad es que prefiero contar esa historia a cualquier otra que puedo llegar a tener acá alrededor mío, digamos, en Buenos Aires. Entonces la verdad es que, o por lo menos eso a mí me nutre mucho más que lo que pasa en el mundo que nosotros conocemos. Por ahí a alguien de San Juan le interesa más contar una historia de Buenos Aires. Claro, puede ser, quizás eso es lo que sucede, ¿no? Que muchas veces se repite este tipo de pensamiento, ¿no? Que uno cree que en la ciudad llega y va a conseguir trabajo, dinero, no sé, todos los sueños se van a cumplir, y quizás estando en un lugar más tranquilo, viendo a la gente, no sé, que como ese parador, conociendo gente todo el tiempo, podés tener la misma calidad de vida incluso. Pero me pareció que estuvo bueno porque se repitió en varios personajes. Y justamente también estaba ambientada también
la película, bueno, muy rural, en cuanto, bueno, el parador, en cuanto, bueno, los peajes vacíos, poco poblado, la precariedad, o el cementerio, por ejemplo, que creo que dan ese pensamiento de que por ahí la gente dice, bueno, yo me quiero ir de acá, como le pasa a Pilar, por ejemplo, a Pilar Gamboa, le pasa a esta señora también, a Marilú, y le pasa también por ahí al novio de Celina, ¿no? Les pasa como esto de que, hasta que yo creo que en un momento como que le tienen un poco de envidia sana, ¿no? O de bronca, porque ella va para adelante y quiere romper un poco con eso de que me quedo acá y me resigno, en vez de me quedo acá y vivo bien. Sí, a veces uno pone los sueños en un desplazamiento geográfico, ¿no? Y uno dice, bueno, si yo me voy a Italia o si yo me voy a otro lado, me va a ir mejor. Pero bueno, el problema es que uno va con uno mismo también y los problemas que uno tiene también viajan con uno a donde sea. Entonces muchas veces no tiene que ver con el desplazamiento geográfico, sino que tiene que ver con un cambio. Pero de todas maneras es bueno a veces irse y es necesario porque uno, claro, tiene otra perspectiva sobre el lugar. Muchos jóvenes se van a ese barrio donde nosotros grabamos, que se llama el barrio Papa Francisco. Ese es un barrio obrero que recién instalado y que ahora volvimos para proyectar la película. Claro, muchos jóvenes se van o se iban, quizás ahora no tanto, porque no tenían posibilidades de estudiar o porque pensaban que esto que vos decís, que el futuro estaba en otro lado. Sí, sí. Sin embargo, encontramos muchos casos de gente que, bueno, que empieza a poder tener posibilidades de estudiar cerca, de ver que es posible tener una carrera terciaria o una carrera universitaria ahí mismo y poder ejercer el trabajo. Y eso, bueno, eso alienta a que las ciudades crezcan. Exactamente, sentido, sí, ¿no? No crecer de la manera de una metrópoli, sino crecer en cuanto a calidad de gente humana, calidad de gente profesional que se queda, que lucha por su provincia también, ¿no? Exactamente, sí. Yo justamente también quisiera consultarte alguna escena en la cual te haya quedado en la cabeza, ¿no? O que por ahí me digas, esta escena fue difícil de filmar. Yo tengo 2 escenas que a mí me impactaron y hasta me hicieron saltar de la butaca. No sé si, bueno, me gustaría que me digas las tuyas primero. Mira, hay una escena que la hicimos en 11 minutos porque se iba el sol, que no es muy dramática, pero sí fue muy curioso cómo tuvimos la productividad de todo un día en solamente 11 minutos porque se iba el sol, que es la escena después de que chocan, tienen un pequeño choque, un pequeño problema con el auto, y hay una luz muy linda, y bueno, tuvimos que correr contra esa luz. Y después hay una escena que es en la que ellas dos discuten, porque bueno, hay un problema con el nene, no vamos a contar mucho para que vayan a verla, pero tienen una discusión muy fuerte. Las dos protagonistas, Pilar Gamboa y Vero Jerez, y es una escena que decidimos filmarla de espalda básicamente, y las vemos a ellas de espalda, porque era muy difícil el lugar y yo tenía que hacer cámara porque mi director de fotografía estaba mal de la cintura y a veces es difícil dirigir y hacer cámara al mismo tiempo, más si tenés al foquista al lado que está tratando de pegar el foco con los movimientos y el sol se te va, pero esa escena fue muy dramática y la verdad es que todos quedamos muy movilizados, porque realmente Vero se puso a llorar, porque Pilar realmente también se puso a llorar y la verdad es que estaban las dos muy movilizadas y claro, uno a veces no sabe cómo acercarse a los actores después de que están tan afectados y tan movilizados después de una escena. Todo el equipo, ¿no? se queda un poco tocado y un poco sensibilizado, así que hubo muchas de esas, tengo muchas más. ¿Y cuáles fueron las tuyas? Claro, bueno, justamente una era esa en la cual, bueno, Pilar hasta daba miedo, ¿no? Como está gritando. Y bueno, yo lo que me llamó la atención es las cosas que le dice, como que se descarga todo su sufrimiento, todo lo que ella, todas sus preocupaciones las descarga en ese momento con una persona que apenas conocía, que es Vero, ¿no? Está hablando de ella misma, de alguna forma, cuando dice fracasada de mierda, sí. Justamente, mira, yo te digo, anoté cada uno de los insultos, porque aparte lo decía tan convencida, la verdad que Pilar es otra de tus joyas, otra de tus joyas en esta película, ¿no? Sí, ella es una joya con brillo propio ya. Claro, exactamente, pero bueno, la verdad que yo creo que también eso, que era muy convincente, muy verosímil, enojada, de todo tipo, cuando hablaba también de las Biblias,
de las Biblias, digo, ya me salió... De las enciclopedias, mucha las gente dice enciclopedias, Biblias. Bueno, no, me pareció muy convincente, creo. Y creo que también eso, bueno, decía fracasada de mierda, eso sos una fracasada de mierda, y bueno, y lo anoté todo. No lo voy a seguir diciendo. Mira, hay escenas, o sea, yo honestamente en mi primera película de ficción, dirigí ficción también, pero no en formato así de largometraje, y uno de las disciplinas en la que me desempeño también es en la animación, y una de las primeras escenas más difíciles que yo tenía que dirigir de ficción era de noche, en una discusión fuerte que también tienen Vero con Esteban Vigliardi, sí, en el que él le empuja el auto. Esa es otra. Y la verdad es que esa escena fue mucho más difícil, más cruenta y todo lo demás, porque la verdad es que sí, era el primer viernes de rodaje, era mi primera escena de ficción muy dramática que tenía que dirigir, y en cada toma yo iba subiendo un poco la apuesta, sabiendo que había riesgo físico de ellos, porque Verónica estaba descalza en un lugar como de tierra y apenas cubierta con una toalla, y él le encendía el auto y ella se pone en medio del auto y él amagaba con pisarla con el auto, etcétera. Entonces la verdad es que después de la tercera toma, en la que ya fue muy casi violenta la discusión, decidimos parar porque la verdad es que estaban los hechos pelotas, claro, o sea, sí. Habían dejado mucho en la escena. Y yo te diría que sí, esa fue la escena más difícil que me tocó dirigir, porque la verdad es que ellos tuvieron una entrega que yo no sabía hasta dónde iban a llegar, digamos. La verdad es que se lo tomaron muy en serio, y el equipo también me dijo, bueno, paremos porque se van a terminar lastimando, pero claro. Sí. Claro, no, bueno, justamente esas dos escenas las tenía como resaltadas, porque bueno, también hay como una cosa también del novio, ¿no? De Celina, de decirle de Vero, de decirle un poco, bueno, por qué se va, y por bueno, y bueno, una de las frases que dice también en unas entrevistas que vos haces, que ahora te voy a consultar por eso y ya Sí. no te molesto más. No me molestás, es un Que dice, placer. en la pareja hay uno que quiere y otro que se deja querer, por ejemplo. Y Sí. yo creo que, bueno, él en ese momento como que le reclama ese no dejarse querer, ¿no? También. Sí, ahí hay algo de que no sé realmente cuál de los dos guionistas, o sea, yo trabajé con Esteban Garelli, somos dos guionistas, y no sé cuál de los dos la escribió, porque elaboramos durante mucho tiempo, y es algo que también a veces es incómodo ir a ver la película en pareja, porque lo que dice el personaje de Esteban Vigliardi, esto de que vos decís que en cada pareja hay alguien que quiere y otro que se deja querer, hace Sí. que a veces en el cine las parejas se miren y digan, bueno, ¿cuál es cuál? En el caso de que eso sea real. Claro, sí. Pero sí, hay algo de posición y de machismo en el personaje de Esteban que la retiene a Celina en el pueblo, y que de otra manera, como vos decís, si querés ahora hablamos de las entrevistas a cámara. En la entrevista a cámara uno termina entendiéndolo un poco más también a él, y entendiendo que no es solo un machista y un tipo que quiere retener a su pareja, sino que es un tipo que la quiere y decide quedarse a pesar de que siente que no es querido. Entonces uno a través de esas entrevistas termina entendiendo un poco a los personajes, que no están solo en función de la trama principal, sino que también están solos y que tienen sus miserias y las tratan de disimular. Claro, yo creo que bueno, mediante las entrevistas uno entiende cada uno de sus personajes, y es un poco lo que yo te decía antes de estas narraciones secundarias. Uno empieza a conocer varias historias que quedan, que se empiezan a desarrollar y terminan, que a uno le dejan abierta la cabeza, digo, ¿no? Para pensar, bueno, por qué se le ocurrió tal idea, por qué se quiere ir del pueblo, por qué piensa así, y que acompañen a la narración principal, ¿no? Me pareció extraordinario, no sé cómo surgió la idea de esa de intercalar, ¿no? Mira, a mí primero las historias corales me gustan, sí. Si bien esta no es una historia coral, pero el resto de los protagonistas, por ejemplo, hay algo que a mí me hubiera gustado filmar, que finalmente no pude filmar, que es el final de mostrar cómo termina cada uno de los personajes secundarios. Digamos, finalmente se muestra cómo termina el personaje de Raquel, que es el que encarna Pilar Gamboa, pero bueno, por una cuestión de presupuesto no pudimos terminar de filmar, y uno se va despidiendo progresivamente de estos personajes que van apareciendo y que van acompañando a Celina a través del viaje. Esta idea surge un poco, esta idea de entrevistas a cámara surge porque nos gustó en ese momento. Cuando empezamos a leer el guión, estábamos leyendo Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, que es un libro muy lindo que empieza con un diario
después sigue con entrevistas y termina con el diario nuevamente, y uno se va enterando a través de las entrevistas con los distintos personajes que se presentan en la primera parte, cuál es el destino del autor del diario. Entonces, también lo usa Woody Allen en Annie Hall, por ejemplo, no sé, cuando Harry conoció a Sally también se utiliza en algunas comedias, y Shakespeare también lo utiliza en muchas de sus obras con pequeños monólogos de los personajes secundarios hablando y contando cuáles son sus planes, cuáles son sus deseos, cuáles son sus pasiones. Yo creo que eso permite, esto que hablábamos antes, ¿no? Conocer un poco más a los personajes secundarios y terminar de armar uno su propia interpretación, porque si no uno se queda solo con el punto de vista del protagonista, y bueno, por ahí si el personaje es malo con el protagonista, en una de esas no es tan malo, en una de esas es malo con él por algo. Entonces uno termina de completar esto que los espectadores muchas veces agradecen, que es como una visión un poco más coral, y no juzgamos tanto al resto de los personajes, sino que los vamos entendiendo y empatizamos con cada uno de ellos. Claro, creo que bueno, una de las escenas que hablamos recién, que fue la del el novio con Verónica, creo que también uno pensaba, digo, este tipo es un violento, y claro, cuando lo ve aparte al tipo diciéndole, hablando un poco de sus miserias, un poco de lo que él siente, empieza a comprenderlo más. Me parece... Sí, eso no justifica que sea violento con Selina, pero uno entiende cuáles son sus móviles, ¿no? Claro. Entiende cómo el personaje funciona. Bueno, funciona por despecho o decide ser paciente hasta que pierde la paciencia. Entonces, no es solo que Selina tiene un novio que la quiere retener, sino que es un hombre que está enamorado y que no sabe cómo hacer para retener a su novia también. La verdad que... Fernando, me pareció una película profunda, yo la quería ver hace un montón, por diversas situaciones no la pude ver, pero la disfruté, me pareció que me conmovió, me movilizó, y creo que algo que dijiste al final del el sábado que fue que a vos te gusta dejar un rastro, y creo que lo has dejado con la película. Creo... Mirá, sí, creo que es una forma, todos, vos también, digo, haciendo radio, o ustedes... Yo creo que tenemos que encontrarle un significado de alguna manera a la existencia, a nuestro paso por acá, y algunos elegimos una forma, otros elegimos otra, otros se les da por la paternidad, otros se les da por querer hacer una película, otros quieren hacer un edificio. Yo creo que todos de alguna manera queremos darle un sentido a este pasaje que tenemos por la vida, y dejar un rastro de alguna forma, ¿no? Y sentir que, bueno, que de alguna manera... Que tuvo un sentido final. Qué sé yo, en mí pasó por esta película, pero creo que es como una voluntad humana bastante esencial, esto de querer darle existencia a su propia existencia y después también crear sentido, ¿no? Porque uno en la película termina diciendo, bueno, en una de esas las cosas terminan bien y no todo es tan malo, sí, qué sé yo. Creo que todos tratamos de responder un poco las preguntas de la enciclopedia. Sí, también. Sí, totalmente. A cada uno le pega por algún lado. Alguien me dice que le pega más por el lado de los padres, otro por el lado del amor, otro por el lado de la vocación. Hay gente que me cuenta que al otro día, desayunando, bañándose, se acuerda de algunas preguntas de la enciclopedia y se pregunta sobre su guía y todo lo demás. Creo que está bueno que el cine nos cuente una historia y que tenga distintas capas de lectura. Cada uno llega hasta donde quiera. Hay gente que tampoco le interesará, pero es lindo que una película te siga viviendo adentro de uno después de que uno se va del cine, y a mí por lo menos me gustan ese tipo de películas. Sí, yo creo que bueno, que de hecho lo has logrado con la tuya, y me parece eso, que la gente por ahí te caen varias ideas al correr de los días, ¿no? Por ahí en el momento uno queda con la película y surgen algunos pensamientos, pero con el correr de los días uno puede analizarla mejor y bueno, se siente interpelado con muchas cosas, creo. Creo que has dejado ese rastro, creo que bueno, que tuviste un gran elenco, una gran selección, la fotografía, los colores que has puesto, esos colores que por ahí eran un poco hasta nostálgicos. La verdad que bueno, te agradezco un montón tu tiempo, te agradezco la charla, y perdón por no haber, perdón porque sí, porque me hubiese encantado hablar antes y me hubiese encantado promocionarla antes, pero sí también te digo que estoy encantado de que poder promocionar estas charlas, para que te tengan cerca, para que te pregunten de todo, y eso me parece sumamente fructífero, como dije antes. Totalmente, está buenísimo que tengan la sensibilidad de tener este tipo de diálogos también con los que trabajamos en cine, o los que tratamos de hacer este tipo de cosas, y es el mismo tipo de diálogo que tenemos
media hora o 40 minutos después de que termina la peli con la gente, y hasta después con el que se quiera quedar también ahí en las escaleras del Malva, nos quedamos charlando, porque encontramos un formato de exhibición que, si bien la peli se estrenó en la Bastra, Unicentro, en DOT y en el Arteplex duró un montón de tiempo, encontramos por ahí en el Malva un pequeño refugio en el cual la película tiene un formato de exhibición un poco más humana, o una escala un poco más humana. Claro. Y la verdad es que yo la disfruto, porque como siempre digo, no voy a estar en mi casa tomando mate o comiendo pasta frola mientras hay gente viendo una película que a mí me llevó 9 años a hacer. Así que lógicamente corro al cine, me siento ahí y espero los sábados para poder charlar con el público que tanto tiempo me imaginé. Claro, bueno, es una de las frases que yo dije al principio, que es para poder conocer al público en el que tuvimos pensado durante tanto tiempo, que hoy lo pusiste en la página. Sí. Quedaron muchas preguntas por hacer, pero bueno, yo no quería ser redundante tampoco con las demás entrevistas y quería tratar de sacarle jugo un poco a lo que todavía por ahí no estuvo preguntado. Así que bueno, Fernando, muchísimas gracias. Lo que quieras, Amiel, siempre, y gracias por el llamado, y me encanta hablar con ustedes. Fue un recontra placer, y los que quieran saber un poco dónde va estando la peli o quieran enterarse un poco más, también nos pueden buscar en Facebook con el nombre de la película. Y después, cuando quieras, hablamos de lo que quieras, siempre va a ser un placer. Un placer, Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, por llamar. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. Luego. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Chicho me va a matar, nos pasamos un poquito, había mucho que preguntarle a Fernando, tratamos de preguntar lo que ha quedado afuera en otras grandes entrevistas. Tenías un anuncio, Lu. Sí, para cerrar brevemente, el domingo va a haber un homenaje a Miguel Abuelo en la Usina del Arte, ya que el lunes cumpliría 70 años. Miguel Abuelo, el líder de los Abuelos de la Nada, que falleció en 1988, así que, este domingo un homenaje en el cual, habrá invitados especiales como Ale Sergi, Pablo Pandolfo, Daniel Melingo, los ex guitarristas de los Abuelos de la Nada, Gustavo Basterrica y Cubero Díaz, y su hermana Norma Peralta, entre muchos otros. Así que están convocados para concurrir. Y bueno. Así que yo ya estoy acá, yo ya me fui del estudio. Yo quiero que sepan, Chicho, muchas gracias por el tiempo. FM La Boca, aquí siempre, 24 horas hay que estar. Esto fue La Expiación, Lucía Lombardo, Amiel Sancho, y será hasta el martes 29, porque el martes que viene no estaremos. Así que martes 29 nos vemos. Buenas noches. El que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura.